Muy bien. No sé por qué me da la impresión de que las noticias de hoy han impactado de una forma tremenda y estamos medios no sé qué. Cuando yo voy a la Biblia, leo estas palabras. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Pero él será la ayuda de su pueblo y el refugio de los hijos de Israel. Dios es el Dios de la historia. La historia discurre conforme a su propósito. Y no va a haber nada en el mundo que altere el trayecto de la historia divina. Y este Dios ha determinado, ha establecido algo que nosotros esperamos. He puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Los hombres han procurado decir no a Dios y lo dicen hoy. Y una de las grandes carencias de nuestra sociedad es justamente esta: Dios no. Y no solamente la sociedad se dice atea y hay problemas sociales, la Biblia enseña que el Dios de la gloria ha determinado un proceso histórico que se cumple. ¿Lo creéis? Entonces tranquilo, porque nuestro reino, como es el suyo, no es de este mundo. Los reinos de este mundo se oponen permanentemente a Dios, hacen cosas, lo oíamos del que presidía la reunión, egoístas. Yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Bueno, esto es lo que muchos dicen. Y cuando vamos a la Biblia nos encontramos con que hay un cuerpo en Cristo que es la Iglesia. Y en este cuerpo en Cristo, que es la Iglesia, no hay autoridades humanas, solo autoridades divinas. Es un raro cuerpo y es una extraña comunidad, porque todos esperamos llegar a ocupar puestos de distinción en la Iglesia o donde sea, para que de alguna forma seamos algo. Justamente es lo contrario en la Biblia. El que quiera ser grande, hágase vuestro servidor. Y Cristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida. De manera que el título máximo que yo puedo anhelar alcanzar en la Iglesia de Cristo es siervo de Cristo. La Iglesia está llena de señores, de grandes en la Iglesia. Lo que la Iglesia necesita son siervos. Por tanto, el tema de hoy es un tema, cuando yo lo leí, lo vi, esto dije yo, uy, ¿qué es esto? Bueno, hablemos hoy de liderazgo dentro de la iglesia local y de cómo se establece liderazgo en la iglesia. Pero primeramente no podemos entrar en un tema terrenal sin proceder antes por un tema celestial. La iglesia es un cuerpo de fundamento, de fundación divina, y su ciudadanía es celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero algo más. Nuestra posición es también celestial. Simplemente transitamos por la tierra, pero ¿qué dice la Biblia? Escucha lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales en Cristo. Luego la posición de la iglesia tiene que ser necesariamente celestial, porque la cabeza de la iglesia es celestial. Y la cabeza de la iglesia está sentado a la diestra del trono de Dios. Por tanto, cuando vemos esta corporatividad terrenal, a veces muy chiquita, reuniéndose en un lugar pequeño, etcétera, etcétera, tenemos que entender que la iglesia es muy grande. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los nuestros nos han precedido y están ya con Cristo, esperando el encuentro con nosotros. ¿Cuántos creyentes ha habido o hay
a lo largo de la historia de la Iglesia como tal desde Hechos 2. Vete tú a saber cuántos. Por de pronto la Iglesia comenzó su andadura con mucha gente, ¿o no? Pues sí, realmente sí. Predica Pedro el sermón de Pentecostés. ¿Cuántos fueron convertidos? 3.000. Y un poquito más adelante, con motivo de la curación del cojo en la puerta de la Hermosa, ¿cuántos? 5.000, más 3, 8. De modo que llega un momento en que Lucas, que describe aquello, dice, la multitud era muy grande. Una iglesia grande. Yo siempre tuve la idea de que la mejor iglesia es la chiquitita. Pues no, resulta que no. Porque la iglesia es la comunión de los creyentes, todos los creyentes en Cristo. Por tanto, siempre es mayor de lo que nosotros lo vemos. ¿Os dais cuenta de esto? Por otro lado, siempre estamos diciendo que la iglesia es un problema tremendo en el tiempo de hoy. Y que el problema de la iglesia se resuelve muy mal. Y que la mejor iglesia para muchos fue la iglesia del pasado. Hace unos cuantos años, cuando estábamos con ciertos cambios, no de doctrina, cambios en nuestra iglesia hace unos cuantos años, ya han pasado muchos años. Cuando estábamos con ciertos cambios, una vez salía de la reunión y un hombre de edad me saludó un poco violento y me dijo, qué vergüenza lo que está pasando. Yo dije, bueno, dímelo qué. Y después de echarme un rapapolvos, ¿entendéis lo que significa la palabra? Intenso. Me dijo, porque a ti no hay que decirte nada, porque tú te acuerdas de la impresionante iglesia que nosotros teníamos. Yo le dije, ¿cuándo? Bueno, cuando tú eras un chico. Así, ¿esa era buena? Quiere decir que a medida que el tiempo pasa, la iglesia es peor. Entonces vayamos para atrás. Y yo te voy a describir una iglesia. Una iglesia en donde hay 4 grupos dentro de la iglesia divididos unos con otros y peleados. Una iglesia donde el que conocía la iglesia decía, se oye que hay fornicación entre vosotros. Una iglesia en donde antes del culto se tomaba una cena fraternal con mucho vino y la gente entraba al culto, por lo menos algunos, viendo imposibilitados de ver la línea recta. Y cuando se sentaban en el culto había algunos que se levantaban para hablar en lenguas a gritos en la congregación, no por el espíritu divino, sino por el espíritu del vino. Y cuando continuaba el culto se levantaba un profeta porque tenía revelación y como no terminaba se levantaba el segundo, los dos juntos. Y además había uno que vivía maritalmente con su madrastra. ¿Qué te parece la iglesia? Él cayó y dije, pues esa es la iglesia de los tiempos de Pablo. Es la iglesia en Corinto. ¿Quieres esa iglesia o quieres esta? La iglesia camina hacia la perfección. La mejor iglesia es la que tenemos hoy. Y la mejor iglesia es la que viene. Y la iglesia perfecta es aquella que Cristo va a recoger. Y dice el apóstol que Dios la presentará delante de sí sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora ya tenemos la iglesia. Yo no quiero volver a recordar lo de ayer. El tema de iglesia es amplísimo, de modo que repasarlo con calma e investigar por ese lado. Ahora, cuando Dios establece su iglesia, necesariamente la administración de la iglesia depende de Dios. La edificación de la iglesia depende de Dios. La victoria de la iglesia depende de Dios. Por tanto, la autoridad sobre la iglesia, en la iglesia y desde la iglesia, procede de Dios. Cuando hablamos de autoridad, me llama mucho la atención que en Hispanoamérica hay muchas iglesias, en España no lo oigo, pero en Hispanoamérica hay muchas iglesias que dicen, hablemos con las autoridades. ¿Y las autoridades qué son? Bueno, los líderes de la iglesia. Primera advertencia seria. La iglesia de Cristo no tiene autoridades humanas. Las autoridades que rigen la iglesia y gobiernan la iglesia son 3 y son divinas.
La primera autoridad, y necesariamente tenemos que parar un poquito en estas tres para dar paso luego a lo que enseña el Nuevo Testamento, la primera autoridad, que es la que marca fe y conducta, es la Biblia. Cuando yo voy a la Biblia y le pregunto, ¿qué eres tú?, la Biblia me responde y me dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La primera cosa que yo tengo que entender con toda claridad es que lo que yo tengo en mis manos, una versión de los originales, de los manuscritos de la Biblia, copias de los originales, que esta versión contiene un relato, una enseñanza, una doctrina inspirada plenariamente por Dios. Recuérdalo, por favor. No es que la Biblia tenga partes inspiradas y parte no. La Biblia entera, de principio a final, es inspirada por Dios. Por tanto, lo que hay en la Biblia de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 es palabra de Dios y, por tanto, doctrina. Toda la Biblia es doctrina. No hay duda que en la Biblia hay dos formas de doctrina. Por un lado está la doctrina fundamental. ¿Qué es doctrina fundamental? La que necesariamente tengo que aceptar y creer si realmente soy creyente. De modo que la doctrina de Dios, nadie puede negarla. ¿Dios existe en tres personas? Sí. ¿Algún grupo denominacional lo niega? No. Es doctrina fundamental. ¿Jesucristo el Señor es el Hijo eterno de Dios en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, creador y redentor único? Sí, nadie niega eso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, que en unidad con el Padre y con el Hijo existen eternamente en el ser divino. ¿Creemos todos eso? Por supuesto. Y podemos seguir las doctrinas, las 9 grandes áreas de doctrina fundamental, y todos los grupos evangélicos, llámense como se llamen, creen eso. Eso es doctrina fundamental. Luego hay doctrina no secundaria, hay doctrina general. ¿Qué es la doctrina general? La que con honestidad podrías entenderla de una forma unos y de otra forma otros. Pongo un ejemplo para que nadie se me asuste. Doctrina fundamental. ¿Jesucristo viene? ¿Es fundamental? Por supuesto. Es la esperanza cristiana, ¿verdad? Y además es fundamental porque lo dijo: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¿Doctrina fundamental? Sí. Ahora la pregunta sobre esa doctrina es esta: ¿cuándo viene? Y claro, algunos dicen en cualquier momento, yo lo creo. Otros dicen no. Primeramente ha de pasar la tribulación, lo que se llama la gran tribulación, y después de ella vendrá el Señor. Otros dicen no, vendrá a la mitad de la tribulación. Muy bien, ¿son formas de entender la venida de Cristo o no? ¿Niegan la venida? No, pero lo que discrepan está en cuándo y cómo vendrá. Eso es una doctrina general. A veces nosotros subimos a la categoría de fundamental una doctrina general, porque nos interesa mantenerla a nosotros. De manera que hay muchos asuntos colaterales que nosotros, por razón de lo que sea, denominacional, entre otras cosas, histórica, le damos un valor que no tiene en cuanto a fundamento. Por ejemplo, si tú preguntas a muchas iglesias, ¿qué vienes a recordar cuando partes el pan? ¿Qué es lo que tú recuerdas? ¿Qué traes a la memoria? El 90% te va a contestar la muerte de Jesús. ¿En dónde está eso en la Biblia? ¿Tienes un solo texto que diga recordad la muerte? La muerte del Señor, anunciáis, es muy distinto a recordar. Si tú vienes a recordar la muerte en sí de la persona, conviertes el culto del partimiento del pan en un velatorio. Y la tragedia de una muerte está presente siempre. Yo quiero acordarme que Jesús el Señor murió por mí, ¿verdad? Claro, ¿cómo lo voy a olvidar? Pero quiero decir que Cristo vive.
y el cambio de situación es totalmente diferente. Otras veces establecemos ciertas doctrinas que descansan en nuestros principios, entre comillas, y nuestros principios son muy dignos de tener en cuenta, pero no tienen ningún valor si no descansan en la Biblia. Lo que me interesa son los principios bíblicos. Y si los principios míos no coinciden con los bíblicos, yo abro la ventana y tiro los míos y mantengo los bíblicos. Por tanto, la autoridad suprema es la palabra de Dios, inspirada plenariamente. Pero además, la Biblia no solo es inspirada plenariamente, perdón, por Dios. Estos son los años, no otra cosa. No, déjalo tranquilo. Esto, ya me he acostumbrado a convivir con el aire acondicionado, no tengo ningún problema, pero vengo con cierto catarrillo desde Vigo, no es malo, es el verano, el invierno caliente de Galicia. Bien, la Biblia no solamente es inspirada, es autoritativa, porque ejerce una dimensión sobre la vida del que la lee. Cuando voy a Pablo en 2 Timoteo 3:16, leo estas palabras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, capaz para toda buena obra. Y el apóstol Pablo me está dando un complemento a la idea de inspiración plenaria, y es que el Espíritu Santo de Dios sopla sobre el escrito bíblico, que conduce a hacerlo controlando la mente del escritor, dándole el mensaje para que escriba y teniendo cuidado de que el escritor escriba, valga la redundancia, aquello que Dios le ha comunicado. De manera que cualquier parte de la Biblia podemos decir, esto es palabra de Dios. Cuando Dios, el Espíritu Santo, sopla en la Biblia, le comunica vida. Cuando tú lees el capítulo 1 del libro de Génesis, el capítulo de la creación, y capítulo 2, la descripción de la creación en cuanto al hombre es muy sencilla. Dice que Dios tomó polvo de la tierra. No es que el Señor Dios formó un muñeco de barro y le hizo los ojos y las orejas y los dedos y la nariz, y después de que lo tuvo sopló en la nariz de ese muñeco de barro y le dio vida. No, lo que dice Génesis es que cuando Dios sopla sobre lo que no tiene vida, polvo de la tierra, le comunica vida. Cuando Dios sopla sobre el escrito, por medio de su espíritu, le comunica vida. Y la palabra de Dios, Hebreos 4:12, dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, no solamente es viva, sino que actúa, es actuante. Esa palabra, ese adjetivo, debiera ser traducido por lo menos por dos distintos en castellano para tener una panorámica del valor que tiene en el texto griego. Y esa palabra significa que es eficaz y eficiente. Lo que es eficaz es lo que tiene capacidad de actuación. Lo que es eficiente es lo que realmente actúa. Por tanto, la palabra de Dios es siempre eficaz y eficiente porque penetra hasta discernir las intenciones del corazón. Cuando tú no lees la Biblia, tendrás serios problemas en llegar a la comprensión de lo que Dios quiere para ti o no. Porque es la palabra de Dios la que entra y te dice, esto está muy bien conforme a tu pensamiento, pero no está de acuerdo con Dios. Pongo un simple ejemplo. Cuando David traslada el arca desde el lugar donde estaba hasta la ciudad de David, ahí Jerusalén, y le monta una tienda y todo aquello, David dice, hoy es un día de alegría para Israel, de modo que vamos a organizar una procesión bien organizada para que esto impacte a toda la nación, porque entra el rey. Y lo primero que David hace es sacarse su manto real, ponerse un efod blanco de lino, como uno cualquiera del pueblo, y él va cantando y danzando delante del arca. Su esposa, la hija de Saúl, lo ve y dice, ¡qué vergüenza! El rey de Israel desnudo delante de las criadas. No estaba desnudo, ni llevaba una ropita corta que se le veía lo que no debía. No, lo que está diciendo el texto es que no llevaba ropa real, porque realmente el rey de reyes en el símbolo era el arca y no era él. Bueno,
Pero David dijo, no es bueno que en un día como este llevemos el arca de cualquier manera, es decir, a hombros de los sacerdotes, no, un carro nuevo, bueyes fuertes, y ahí va el arca. Y cuando va entrando en la ciudad de David, ¿qué ocurre? Los bueyes se tambalean, el arca se mueve, y Uza extiende su mano y toca el arca. ¿Qué pasó? Murió. Si David hubiera leído antes lo que la Biblia establecía para el traslado del arca, Uza no hubiera muerto. ¿Tenía mala intención David? No, todo lo contrario. Pero la buena intención del hombre no concuerda con la intención de Dios. ¿Entiendes esto? De manera que cuando en la iglesia nosotros condicionamos las cosas a hacerlas para grandiosidad nuestra y no leemos la Biblia, tenemos el mismo problema. Todo cuanto tú hagas en la iglesia que no descanse en la Biblia producirá lágrimas en la congregación. De manera que la Biblia es la autoridad suprema que Dios da a la iglesia para manejar la doctrina y la conducta de vida de los creyentes. De ahí que Pablo enseñe enfáticamente, de forma especial ya al término de su andadura en la tierra, a Timoteo, y le diga, te conjuro, te pongo en juramento delante de Dios y del Señor Jesucristo, y te digo que prediques, ¿qué? La palabra. No podemos manejar una iglesia por lo que nosotros creemos, sino por lo que Dios dice. Y no podemos disponer ninguna cosa en cuanto a doctrina. Podemos cambiar los horarios de la iglesia, pintar la pared de blanco en vez de azul, o de lo que, esas son, como dicen en mi tierra gallega, chorradas. Pero eso no es doctrina, eso cada uno opine y ponga lo que le parezca mejor. Pero no podemos cambiar en cuanto a doctrina o a orden, a normativa bíblica, imponiendo a la congregación lo que no tomamos de la Escritura. ¿Entiendes esto? Luego el liderazgo de la iglesia tiene que estar sujeto permanentemente a la primera autoridad, que es la palabra de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, lo tremendo es que muchos líderes no se sujetan, no predican la palabra. Estaba una vez, me habían invitado para una conferencia en un determinado lugar y me dijeron, dame 2 temas. Y yo le di 2 temas. Recuperando a Cristo en la iglesia. Opción, recuperando la Biblia en la iglesia. Al poco tiempo me llama la persona que coordinaba y me dijo, Samuel, mira, otro tema distinto, hombre. ¿Cómo distinto? Sí. Esta conferencia es una conferencia donde viene muchísima gente y la gente no quiere oír esto. La gente quiere que tú le hables de algo actual. Yo le dije, ¿más actual que eso? ¿Qué entiendes tú por actual? Bueno, actual, de encaje en la sociedad de hoy. Y dijo, no, pues no tengo mensaje. Y claro, después de mucha discusión, estoy resumiendo, no de un día solo, le dije, mira, voy a hablar de la vitalidad de la Biblia en la iglesia. Ese es el tema. Y si no quieres el tema, no voy. Necesitamos retomar la enseñanza bíblica en la congregación. No hay nadie que pueda ordenar nada a un creyente si la Biblia no lo ordena. ¿Me estáis entendiendo? Bien. En tiempos de Cristo, a la Biblia se le habían añadido un sistema religioso. De manera que Cristo habla, y los evangelistas citan, la tradición de los ancianos. Y decimos, ¡qué barbaridad! Mira, los ancianos. Bueno, tiene una razón de ser eso. Cuando Israel viene del cautiverio y vuelve a Jerusalén y se reconstruye la ciudad, el pueblo entero está pensando, ¿por qué Dios nos trató así? Bueno, por 2 cosas. Primero,
porque adoramos ídolos, de modo que terminaron los ídolos. Segundo, porque no obedecimos sus mandamientos. Bueno, obedezcamos sus mandamientos. Y para que nadie hierre en los mandamientos y en el cumplimiento, vamos a establecer una división de mandamientos. Mandamientos positivos, mandamientos negativos. Pero algunos mandamientos no se entienden demasiado bien. Por ejemplo, ¿qué es trabajar en sábado? Luego se reúnen las mentes pensantes y hablan de lo que es trabajar en sábado. Trabajar en sábado, entre otras cosas, sería caminar más de 1 kilómetro. Tú te ríes. Bueno, visita el barrio judío de Jerusalén y verás marcas en el suelo que miden desde esa marca hasta un determinado portal 1 kilómetro. Y si el que marcó ese trazo en el suelo sale de su casa en el sábado y da un traspiés porque tropezó con alguien y no sabe cuántos pasos dio en el tropiezo, duerme en el portal. Porque subir a su casa sería trabajar. En los hoteles en Israel, todos en el Sabbat, hay un ascensor, casi todos tienen 2 por lo menos, hay un ascensor que sube y baja desde la noche del viernes hasta la noche del sábado, piso a piso. Sube primero, segundo, tercero, y otro. ¿Para qué? Para que no tengas que tocar el botón, porque eso es trabajar. Tú dices, pero estos están como cabras. Pues no, señor. Eso es el extremismo de la tradición. De manera que cuando los discípulos están ahí, van a comer, no lavan las manos, ¿qué dicen los fariseos a Jesús? ¿Por qué tus discípulos no cumplen la tradición de los ancianos? Y no había nada en la Biblia. La Biblia no dice que tú te laves las manos. Pero ellos dijeron que a lo mejor con tu mano habías tocado un gentil y tenías no que lavar la mano por higiene, bautizar las manos, meterlas en el agua 7 veces por lo menos. ¿Esto es tradición? Es tradición. Pero poco a poco la tradición dio más nivel a la tradición que a la Biblia. De manera que cuando había que actuar de una manera en donde la Biblia parece que lo contradecía, pero la tradición lo enseñaba, valía la tradición. Hermanos míos, es muy fácil añadir a la Escritura. De la misma manera es muy fácil quitar de la Biblia. De manera que el gran problema de muchas iglesias hoy en día no es lo que añaden, es lo que quitan. Hay grandes instituciones académicas en el mundo evangélico de hoy que niegan que la Biblia no contenga ningún error, no doctrinal, de historia o numérico. Si la Biblia tiene un solo error y hay una sola cosa no inspirada, tú puedes destruir la Biblia sin ningún tipo de problema, porque tienes que determinar tú qué cosa es inspirada y qué cosa no. A lo largo del tiempo ha surgido un movimiento que se llama la alta crítica, crítica liberal. ¿Qué dicen estos tipos? Que los libros de la Biblia no fueron escritos por los autores en que están escritos. De modo que vas y lees un volumen bien grandote de ellos sobre Eclesiastés, negando que Salomón hubiera escrito eso. Que la parte central de Romanos no está escrita por Pablo. Que es dudoso que Pablo haya escrito la carta a los filipenses. Bueno, y yo pregunto a la persona que me dice, me quedo asombrado y le digo, entonces, ¿quién lo escribió? Y la respuesta, por ejemplo, para filipenses es algún escriba que tomó 3 cartas distintas de Pablo y las compiló. ¿Y cómo se llamaba? ¿Y dónde vivía? No lo sé, pero es así. Cuando tú te atreves a cuestionar algo que la Biblia dice, estás cuestionando el poder de Dios y la autoridad de Dios, ¿entiendes? Primera autoridad en la iglesia, la palabra. Segunda autoridad, no las digo por valores, sino por ordenarlas. Segunda autoridad, Jesucristo el Señor. En la carta a los Efesios el apóstol Pablo dice que aquel que descendió a las partes más bajas de la tierra subió para llenar los cielos, etcétera, 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 y dice que el Padre lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia. Luego, la única cabeza que puede ordenar sobre el cuerpo espiritual de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Es el único Señor. Es el Señor que ha recibido autoridad en razón de la obra que hizo. Y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5 en adelante, dice que el que era en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, Cristo es el Señor. Y el Señor tiene 3 razones de serlo. Primeramente, por compra. Jesús el Señor compró a la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido alcanzados por la gracia, recibimos a Cristo por la fe y somos incorporados en el cuerpo porque Cristo nos compró. ¿Y nos compró a qué? Al precio de su sangre. El valor supremo de la iglesia está en el costo que la iglesia representa. Cristo dice, Efesios capítulo 4, versículo 11, que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Muchos montan aquí una tremenda estructura de descenso de Cristo al Hades, tomando también un texto de Pedro que fue y predicó a los espíritus encarcelados, y del credo apostólico que dice que Jesucristo nuestro Señor descendió a los infiernos. Primera cuestión que tenemos que observar en eso, y es un brevísimo paréntesis que hago, la primera cuestión es esta. Cuando Cristo muere, ¿qué dice de su parte espiritual? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego el espíritu de Cristo, ¿a dónde partió cuando Cristo murió? Al Padre. ¿Y el cuerpo dónde estuvo? En el sepulcro. ¿Se movió de ahí? No. Entonces, ¿qué fue lo que bajó al Hades? Aparte del problema que eso produce cuando preguntas ¿y por qué bajó? ¿O para qué iba? Bueno, a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son? Los rebeldes de la antigua dispensación que están por su rebeldía ajenos de Dios y sin esperanza. Y si bajó a predicarles eso, ¿para qué? ¿Para darle una segunda oportunidad? No hay segunda oportunidad. No, bajó para predicar a los espíritus, a los ángeles caídos. ¿Y qué va a conseguir con eso? Decirle que triunfó, ya lo saben. No hace falta decirle nada, porque en la resurrección todo el cuerpo de demonios capitaneados por Satanás saben que han sido derrotados. No hay razón para esto, pero lo que quiero que veas es esto. Para salvarte Jesús tuvo que bajar a donde tú estabas. ¿Entiendes esto? Tuvo que descender a tu miseria y a la mía para hacerse solidario de ella y que tú puedas estar en la iglesia de Cristo, salvo por gracia mediante la fe. La iglesia costó la vida de Jesús. ¿La valoramos así? ¿Vemos la iglesia de esta manera, en esta dimensión? No. Si la viéramos de esta dimensión, responderíamos a la exhortación de Pablo que dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, de manera columna y baluarte de la verdad. De manera que la iglesia de Cristo tiene un solo Señor, pero este Señor que tiene el derecho por compra, tiene también el derecho por creación, en el sentido de que los creyentes todos hemos sido creados en Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu Santo no nos recrea, nos crea definitivamente. El Dios de la gracia actúa en nosotros apartando, poniendo a un lado lo que era nuestro corazón viejo y colocando en ese lugar uno nuevo. Si es nuevo, ¿es una dotación de Dios o no? Claro que sí. Y en este corazón nuevo coloca su Espíritu. Y por medio de su Espíritu hace que nosotros cumplamos el programa que Él tiene establecido para la iglesia. ¿Y cuál es? Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo.
Y claro, cuando hablamos de eso decimos, vaya trabajo que tenemos. Ninguno. Porque Dios nunca pide nada que antes no haya dado. De manera que cuando me dice, tienes que ser como mi hijo, yo digo, es un poco de problema ese, ¿o no? Dice, no, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Luego la vida cristiana es así de sencilla, la complicamos nosotros. Cuando nosotros queremos hacer lo que no podemos, tenemos un problema. La obra de Dios se va a trabajar, va a funcionar de esta manera, pero Jesús es el Señor. Por compra, por creación, por señorío. Es decir, la cabeza manda sobre los miembros en el cuerpo, ¿o no? Yo tengo dos manos, dos brazos, ¿verdad? Le voy a decir al brazo derecho, levanta las gafas. Oye, qué cosa más rara, el izquierdo no se ha enfadado. Y ahora le digo al derecho, ponlas ahí, quietecito, ahora levántalas tú. Y lo levanta. Dos cosas importantes ahí. Primera cosa, mi cabeza está conectada al sistema nervioso y me obedece. Pero si ese sistema nervioso se interrumpe con la cabeza, yo mando que haga esto y no lo hace. Además, como están todos los miembros del cuerpo al servicio los unos de los otros, ninguno se pelea. Si tuviéramos idea de esta corporatividad, sabríamos que el que establece los principios, el que conduce las acciones y el que da el poder es el Señor de la Iglesia, cabeza de la Iglesia. ¿Lo tenemos claro? Tercera autoridad. La tercera autoridad también es divina, Dios, el Espíritu Santo. Jesucristo el Señor, capítulo 14, 15, 16 del Evangelio según Juan, habla del Espíritu Santo. Y dice, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, os lo mandaré. Y dice, yo lo enviaré del Padre y de mí, yo lo enviaré. Por tanto, el envío de la tercera persona para residir divinamente en el santuario y en la vida de los creyentes y para ser el vicario de Cristo, el sustituto de Cristo en este tiempo, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Según el Padre envió al Hijo con una determinada misión, así el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu con una determinada misión. Jesús dice a los discípulos, quiero enseñaros cosas, pero sois duros de cabeza, ¿eh? Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará. Claro, aquellos hombres nunca entendieron mucho de lo que Jesús enseñaba, ¿verdad? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y a morir. Maestro, ahora que viene el reino, este a la derecha y yo a la izquierda. Pero vamos a ver. Pero no os digo que voy a morir. No, eso no lo entendemos, eso nada. Es el reino lo que interesa y la posición en el reino. ¿Entendían? Nada. Y después de aquel tiempo en que Él resucita y se encuentra con ellos durante 40 días, no que estuvo 40 días seguido con ellos, sino que a lo largo de 40 días se encontró, y uno de los temas de las conversaciones de Cristo, ¿qué fue? El reino. Y cuando va a ascender a los cielos, ¿qué le preguntan? ¿Restaurarás el reino de Israel ahora? No habían entendido nada. Y Cristo les dice, bueno, se terminó. Vosotros a esperar el descenso del Espíritu Santo y luego a predicar el Evangelio, porque esto no os interesa a vosotros. Claro, luego después los discípulos entendieron el reino o no. Claro, porque el Espíritu Santo de Dios tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí tenemos el maestro de la vida cristiana, que es el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo dialoga contigo o no? Pues claro. Pero oye, pero eso es subjetivismo, es experiencia humana. No, el Espíritu Santo habla con tu espíritu y te dice que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo toma tus oraciones incorrectamente elaboradas y las transforma conforme al pensamiento de Dios para que Dios responda a las oraciones. Quiero decirte algo, mi querido hermano. No te engañes. Dios ha prometido responder las oraciones de los creyentes, ¿sí o no? La responde siempre, de acuerdo con ella. Alguien dice, ¿cómo es posible esto?
¿Pero qué dice este hombre? Si yo he hecho muchas peticiones y no las he recibido. Cálmate, cálmate, es que no has observado bien. Yo pongo muchas veces este ejemplo, perdonadme si lo oísteis en algún lado. Cuando mi esposa Esther partió para estar con Cristo, esto, te imaginas que durante aquella semana de terrible tensión, yo oré como nunca en mi vida. Y dije al Señor, Señor, sánala y deja que pase el resto de su tiempo bien, aunque no pueda hacer mucho. No me contestó en ese sentido. Espera un poco. La iglesia oró de forma tremenda. Muchas personas en toda España y fuera de España estaban orando. De modo que cuando ella fue enterrada y víspera del domingo primero, en que estábamos la familia y yo solos, yo desperté de noche y dije al Señor, lo siento, nunca más predico de la fe en la oración, porque no puedo creerla. Porque yo pedí esto, y tú no. Y tú dices en la Biblia que cuando dos se convinieren, lo que pidieren será. ¿Y cuánto sabía? Y no. Y el Señor me dijo, estás pensando con un pensamiento de temporalidad. Yo quiero que pienses con un pensamiento de eternidad. ¿Tú pediste sanidad para ella? Yo la he trasladado al lugar donde no hay enfermedad. ¿Tú has pedido calma y gozo para ella? Yo la tengo en el lugar donde no hay lágrimas, ni clamor, ni dolor. ¿Qué quieres más? He contestado tu oración mucho más allá de lo que tú habías pedido. Quiero que sepas que Dios contesta tu oración siempre. Busca la respuesta de Dios. El Espíritu trasladó al pensamiento de Dios lo que tú incorrectamente pides porque no correspondía a su voluntad, y Él te da abundantemente conforme a su propósito. El Espíritu Santo de Dios activa la oración. El Espíritu Santo de Dios conduce la marcha de la iglesia, llamando al ministerio a pleno tiempo a apóstoles, a profetas, a pastores, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. ¿Quién los llama? ¿La iglesia? No, Señor. El Señor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da dones a la iglesia para el desarrollo de la misión de la iglesia, para hacer que cada creyente pueda ser instrumento en su mano para la operación que Él quiere. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. ¿A quién? Al que quiere. ¿Por qué? Porque es Dios y porque es soberano. El Espíritu Santo conduce a la iglesia en triunfo siempre en Cristo. De manera que Dios, el Espíritu Santo, es el vicario de Cristo en la tierra y es la tercera autoridad, no por importancia, sino por número, dentro de la iglesia. Las autoridades de la iglesia son todas ellas autoridades divinas. Ahora, la obra de Dios se hace por Dios a través de los hombres. Quiero decirte algo muy claro, yo sé que lo tenéis claro, pero quiero reiterarlo. La obra de Dios solo la puede hacer Dios, porque es su obra. Y ninguno de nosotros somos capaces de hacer la obra que Él quiere hacer por nosotros. Por tanto, lo que Dios hace es utilizarte a ti, te toma como instrumento, produce en ti las fuerzas necesarias para que funciones, a fin de que tú puedas hacer con su fuerza su obra. ¿Me entiendes bien esto o no? Yo quiero que lo tengáis muy claro. Sé que lo tenéis, pero quiero que quede muy claro. La única forma de funcionar en la obra de Dios es venir a Dios con manos vacías y decir, no tengo fuerza, Señor. Seré un fracaso si hago eso por mí, pero tú tienes poder. Dios de la Biblia es un Dios extraño, absolutamente contrario a la lógica, porque no está en la mente del hombre, ¿verdad?
Cuando tú multiplicas por 0 una cantidad, ¿cuánto te da? Y si es una cantidad muy grande, ¿la multiplicas por 0? 0. Ahora mira lo que dice Dios. Yo esfuerzo al que no tiene fuerza. Esfuerzo. ¿Cómo voy a esforzar yo a alguien que no tiene fuerza? Porque yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. Mientras que para los hombres multiplicar por 0 es 0, para Dios multiplicar tu 0 es ponerlo a un lado y colocar su poder en ti. Pero solo cuando tú estés carente de fuerzas y carente de poder. Mientras tú tengas la más mínima expresión de poder personal en la obra de Dios, Dios no te va a utilizar. Pongo a veces este ejemplo. Todas las mujeres sois un encanto. Sois especialmente extraordinarias, maravillosas. Ya dieron varios calificativos. Pero hay cosas que las mujeres dicen que tú tienes que analizar filosóficamente. Hora de salir para el culto. Y tu esposa te dice, dame 2 minutos. 2 minutos es una cantidad indefinida de tiempo. 2 minutos o 5 minutos es una cantidad indefinida de tiempo. Esto, vais a comprar algo al supermercado. ¿A dónde vas? Voy a comprar 2 cositas. Y de pronto el teléfono. ¿Podrías venir hasta el súper y ayudarme? 2 cositas. 30 docenas de cosas. Hay 2 bolsas así de cargadas. Pero claro, ella no puede traer las bolsas porque no puede físicamente. ¿Vas tú para qué? ¿Para cargar las bolsas? Ahora, ¿qué pasa si ella dice, mira, déjame ayudarte por el asa de una bolsa? Yo que soy muy gallego, muy tirano, ¿sabes lo que hago? ¿Quieres la bolsa? Toma entera, para ti. Porque yo te llevo la bolsa, ¿por qué? Porque tú no puedes. De manera que Dios hace lo mismo. ¿Tienes un poquito de fuerza? Dale, ya te estrellarás. No, no, no. La iglesia funciona por el poder de Cristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora ya tenemos la estructura de gobierno de la iglesia establecida por Dios. Y yo ya me he colado de la hora como ayer. Sí. Pero la iglesia tiene que gobernarse, que conducirse también por hombres. Y hay en la iglesia de Cristo 2 cosas que tenemos que tener claras en la doctrina de la iglesia. Por un lado están los dones que generan los ministerios. Y por otro lado están los oficios, que no son dones. Los oficios son dados para la organización y administración de la iglesia local. Los dones son dados para la iglesia universal. De modo que un pastor en la iglesia aquí en Almería viene a la iglesia unida de Vigo y sigue siendo pastor. Por supuesto, pastor sí, como don, naturalmente, es para la iglesia universal. Ahora, Dios ha establecido un régimen de funcionamiento de 2 grandes grupos de liderazgo dentro de la iglesia. El liderazgo de conducción y el liderazgo de servicio. Liderazgo de conducción, ancianos, obispos, presbíteros, sobrevedores, llámale como quieras, sabes a lo que me estoy refiriendo, no voy a perder el tiempo hablando de la distinción de esos nombres, pero ese es un oficio, son los oficiales que marchan, que caminan, conduciendo al pueblo de Dios. Y luego está el liderazgo de servicio, llamado en la Biblia generalmente diáconos, que son los que lideran el servicio dentro de la congregación. Ambos son oficios por cuanto no hay ninguna exigencia de don para que la persona tenga que tenerlo y pueda ser anciano o diácono. Tú lees las listas o las normas de primera carta a Timoteo 3, Tito 1 y te das cuenta que no se mencionan dones, pero se mencionan una larga serie de características familiares, sociales
y personales. De manera que Pablo dice a Timoteo, para que aquellos que anhelan obispado, sobrever la iglesia, el anhelo es bueno porque normalmente el anhelo para ser obispado viene de dos campos. Uno, del campo diabólico. Yo quiero ser el jefe, y ese es diotrefismo. El que no sigue mis normas y no me obedece porque soy el jefe, fuera de la iglesia. Y claro, Juan dice, déjate que yo vaya ahí, ya te voy a decir yo a ti lo que conviene sobre eso. Pero cuando hablamos de liderazgo dentro de la iglesia, el apóstol Pablo dice, mira, la congregación debe seleccionar, escoger, reconocer, búscale el título que tú quieras, a personas que sean primeramente irreprensibles. ¿Quién es irreprensible? Nadie, en el sentido absoluto de la palabra. Pero irreprensible es la persona que no tiene ante la iglesia y ante el mundo un dedo que se le extienda diciendo tú eres. ¿Entiendes? Ningún líder de la iglesia, ni Pablo, llegó a alcanzar la perfección. De manera que el apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado, pero prosigo. Pero dice que no sea digno de reprensión, que no haya reprensión contra él. Marido de una sola mujer. Y en este sentido, claro, aquí tenemos el problema, la polémica y la discusión. Puedes interpretar esto como que solamente pueden ser ancianos de la iglesia los que se han casado una sola vez y aunque haya muerto su esposa no se volvieron a casar. Los que se han casado dos veces, no, bueno, yo creo que no está por ahí. El asunto es marido, dice el texto griego, marido de una mujer a un tiempo. Luego aquel que ha caído en un pecado de adulterio, aquel que ha practicado una vida incorrecta, podrá ser restaurado sin duda ninguna. Podrá ejercerlo el ministerio correspondiente a su don, no hay duda, pero no debe ser líder en la iglesia porque Pablo dice que no. Esto tiene que ver en el mundo moderno de hoy también con el, perdonadme, es mi interpretación, con el divorcio. Un hombre divorciado no debe ser anciano de una iglesia. Y soltero no hay ninguna cosa que lo prohíba por cuanto no ha llegado a ser marido de una mujer. Ahora, Timoteo era un hombre soltero y Pablo es muy complicado, muy difícil que sea soltero porque era miembro del Sanedrín. Pero bueno, no entremos en esa polémica. Lo que sí, vamos por este camino. Marido de una sola mujer, sobrio. Sabéis que es un antónimo de ebrio. Ebrio es el que está controlado por el vino. Sobrio, el que no tiene ningún control mental. Por tanto, por eso dice Pablo que los ancianos beban poco vino. No dice que no beban, pero poquito. Porque el anciano tiene que tener siempre la mente limpia para poder actuar, razonar, etc. Prudente. Prudente, entre otras cosas, tiene que ver con no revelar secretos. Es una tumba. Prudente consiste en no meterte en la vida de otro, si no hace falta. Un líder que está diciendo, ¿qué te pasa con tu mujer? Que te veo muy serio. Has metido la pata, querido mío, porque no pasa nada. Tú te has precipitado, etcétera, etcétera. Y mucho menos acusar a la persona de lo que no es. Tercero, decoroso. Bueno, ¿y qué es decoroso? Pues entre otras cosas que sea una persona bien vestida. Tú fíjate por dónde. Estaba una vez en un país que en las congregaciones se amaban a las mujeres tremendamente, pero al revés. De manera que me invitan a predicar en esa congregación y era una reunión especial para líderes, ancianos, pastores. Y me dice uno de ellos, te vamos a pedir que cambies el tema de mañana. Yo le dije, bueno, ¿y qué quieres que yo hable? Me dice, antes de decirte el tema, quiero decirte que hemos tenido presiones y por primera vez en la historia de estas reuniones va a haber, junto con los ancianos y los líderes, los diáconos, va a haber, diáconos no había, eso no está bien. Esto, junto con los líderes, van a estar sus mujeres.
¿Se va a ver mujeres? Sí. Y queremos que hables de un tema necesario. Decoro, pudor y modestia. ¿Tú sabes lo que querían todos estos? Que yo le diera una paliza impresionante a las damas que estaban por primera vez sentadas donde no debían. De modo que oré, tomé unas notitas y a la mañana siguiente dije, primera frase, me encanta el tema que me han dado porque es un tema poco enseñado y poco tratado en las iglesias. Madre mía. Ya alguno abrió los ojos como platos. Y dije, porque pudor, decoro y modestia no son asuntos externos, sino elementos espirituales del corazón. No solo de mujeres, sino también de hombres. Y por ahí hablé. Claro, nunca más me invitaron, ¿sabes? Pero bueno, el asunto es que tiene que ser decoroso. Un hombre, mira, cuando yo estaba en la empresa, yo estaba en la dirección general de un holding, como sabéis algunos, venía una visita. Buscaba una cita, mi secretaria le daba y venía. ¿Tú sabes lo primero que yo miraba para la persona que entraba? La facha. Los zapatos. Unos zapatos sucios es un tipo descuidado. Si está descuidado en su ropa, está muy descuidado en lo que viene a ofrecer o de lo que viene a hablar. Ojo con esto. El anciano en la iglesia, el líder en la iglesia, tiene que ser ejemplo a la congregación. Decoro, prudente, hospedador. Hospitalario, dice literalmente. Es decir, la persona que abre su casa para hospedar a los que vienen. A veces este es un problema que se genera a veces en las iglesias. Viene fulano y tal, va a estar 4 días con nosotros. Bueno, esto ya tiene, el problema de hospedaje está arreglado, pero hay que darle de comer. Oye, yo prefiero que no me deis de comer, no seáis hospedadores conmigo, por favor. Pero bueno, esto hay que darle de comer. Lista. Domingo. El domingo siguiente le preguntas al de la lista, ¿cuántos tienes? 1. Yo. Pues le dio vergüenza y se anotó el mismo. Bueno, esto luego, después de mucha insistencia, en fin, estoy exagerando la cosa. El líder de la iglesia es hospedador. Cristo dijo que se distingue el creyente porque cuando yo estaba pobre y desnudo y hambriento y en la cárcel, me venisteis a ver. Apto para enseñar. Esto no significa que tenga el don de maestro o el don de pastor. Si lo tiene, fantástico. Lo que tiene que ser es capaz de dar respuesta bíblica a las cuestiones de la congregación. No vale que vengas a hablar con un anciano de la iglesia y le digas, mira, tengo este problema, ¿qué te parece? A mí me parece, a mí lo que le parece a usted, no, a mí no me interesa. Yo quiero saber qué es lo que le parece a la Biblia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Apto para enseñar, no dado al vino. Bueno, es decir, la libertad frente a una botella de vino no se mide porque como es un libro la bebo. La libertad es pasar por la botella y no beberla. De manera que no dado al vino, no pendenciero. ¿Sabes lo que es un pendenciero? El que pega de puñetazos, es lo que dice el texto griego, no boxeador. Pendenciero es un peleón, que en lugar de haber paz en su entorno hay lío permanente. Yo conocía a una persona que era más o menos así. De modo que los jóvenes todos de la congregación, cuando yo era un joven, adolescente, éramos enemigos de él, le hacíamos cada perrada y él era enemigo nuestro. Pero te reprendía y buscaba siempre los 5 pies al gato, no tiene más que 4. Era un pendenciero de estos. La persona que no es capaz de buscar la paz y seguirla no es creyente. ¿Un cristiano es pacificador o no es cristiano? ¿Por qué? Porque estás viviendo al príncipe de paz, ¿sí o no? Luego no hay disculpa para ti. Tú tienes que buscar la paz. El conflicto, la guerra, los problemas están bien para el mundo, pero no para la iglesia.
no codicioso de ganancias deshonestas, y no quiere decir que vaya como los políticos a robar en la caja de la iglesia, simplemente aquel que quiere medrar a costa de su ministerio, que quiere alcanzar posiciones de honor a causa de esto. Lo contrario a esto sería una congregación donde todos sus ancianos estén con la carta de renuncia, perdonadme, estoy diciéndolo para que lo entendáis, siempre escrita. ¿Alguien lo hace mejor? ¿Vale? Siga. Y yo estoy dispuesto a trabajar en el servicio y a sentarme en el banco cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque tú no eres dueño de la iglesia ni indispensable. Tú eres instrumento de Dios. Y el jefe puede sentarte en un banco y decir, ya has hablado demasiado, siéntate y escucha. O puede darte una labor diferente. Pero siempre el líder tiene que estar dispuesto a no ser codicioso, sino amable. Es decir, el amor desborda. El amor sale por los poros. El amor del líder por la congregación es tan grande que no puede pensar que hay un miembro de la iglesia que no ha venido a la reunión y a mí no me importa porque está por ahí. No puede vivir pensando que hay un joven en el mundo que se fue por lo que sea y nadie le va a buscar. Amable, ¿y qué más? Apacible. Que cuando viene un matrimonio peleado no mete un lío ahí entre los dos y terminan divorciados al otro día. No, es apacible. Yo apagador de fuegos. Yo recuerdo en la iglesia hace años que había un matrimonio, perdóname, 5 minutos más, No, 10 no. Había un matrimonio en la iglesia mayor. Un día termina el culto, vienen los dos viejetes. Me dicen, no podemos seguir viviendo juntos. ¿Cómo? ¿Y qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Nada. Nos vamos a divorciar. A divorciar. Vosotros. Bueno, ahí comenzamos las charlas, tal. No había manera. Llegamos los puse a los dos juntos una de las veces. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que esta... Y ella, es que él... Yo, aquí no hay quien pare esto. Entonces... le dije, mira, el domingo después de la reunión, vamos a charlar. Subimos a mi despacho y le di un papel a él y un papel a ella. Un bolígrafo él, bolígrafo a ella. Le dije, quiero que escribáis 10 cosas buenas a ella que tiene tu marido. Y a él, escríbeme 10 cosas buenas que tiene tu mujer. La respuesta de él inmediata fue, ¡ninguna! Dijo, ¿cómo no? Y ella me dijo, tampoco yo. Bueno, para un poquito. Vamos a ver. Yo conocía su casa, su finca. Tenía una finca con un portal de hierro y una cerradura que no funcionaba. El único hombre en el mundo que era capaz de abrir aquella cerradura era este hombre. Por la mañana iba con la llave, no sé lo que hacía, abría la puerta. Pero ella no. Y si yo intenté un día abrírsela a ella, pues no había manera, aquello era una caja de hierro puesta ahí colgada a la puerta. Entonces yo le dije a ella, vamos a ver, ¿quién te abre el portal por la mañana? Él, pues abre el portal. ¿Y quién te arregla de vez en cuando el grifo que gotea? Él, arregla el grifo. Y así, al cabo de un rato, había 10 cosas buenas y 10 cosas buenas. Y le dije, por 10 cosas buenas, por 20 cosas buenas, sois capaces de pelear por una mala, no tenéis sentido común. Vale, venga, para casa. Siguieron peleándose toda la vida. Supongo que ahora en el cielo los dos estarán en plena armonía. Pero lo que es muy fácil es decirle a ella, mira que tienes que respetar a tu marido, y a él, mira que... Ya le hemos liado. No, señor, vamos a ser pacificadores, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. No que tenga una familia tan modelo que no haya... No, pero que tenga un gobierno lógico y que sus hijos no estén acusados de disolución, es decir, que no sean unos pendencieros, unos borrachos por ahí por la calle. Que tengan los hijos en sujeción, porque si no eres capaz de cuidar tu casa,
¿Cómo se cuida la casa de Dios? Y además de esto, no un neófito, nuevecito en la fe. No hay peor jefe en el ejército, había, que a un recluta que le mandabas guardar un grupo de personas. Ese era peor que el capitán general del ejército. Un neófito no sabe lo que hace, no tiene experiencia en la vida cristiana. Que tengan buen testimonio de quién. Es muy fácil tener testimonio bueno en la iglesia, pero de los de afuera. Que nadie de afuera diga, este hombre no tiene buen testimonio. Ahora estas características las tienes también en Tito. Solo que en Tito dice algo más. 2 cosas más digo y de verdad que me callo. Cosa número 1. A Tito no le manda establecer ancianos por las iglesias, sino por las ciudades. Para Pablo el concepto de iglesia local es la iglesia en la ciudad. Se reunía en muchos lugares, en muchas casas, pero era una iglesia sola. El líder de la iglesia tiene que tener capacidad de poder dialogar, trabajar y funcionar con los líderes de la obra en la ciudad. Tener relación, vinculación, orar juntos. Y de la misma manera los diáconos tienen las mismas características, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Nombrarlos. No hace falta que los nombres, reconócelos. ¿Cómo? Cumple el esquema. ¿Qué fue lo que los apóstoles dijeron a la iglesia en Jerusalén? Buscad vosotros. No somos nosotros los que vamos a decir nada, Buscad vosotros personas que sean así. Y en medio de unos cuantos aparecen 7 que presentan a los apóstoles. La iglesia interviene en el reconocimiento, en la selección, en la búsqueda de estos hermanos. No son los líderes de la iglesia los que dicen a la iglesia, a partir del domingo fulano de tal es... No. Vamos a presentar a la iglesia la panorámica de demandas y buscad entre vosotros personas que cumplan esto. Dentro de eso oraremos al Señor y reconoceremos a los que sean necesarios para gloria de Dios, bendición de la iglesia. Hermano querido, no te olvides por favor de algo. No puedes servir en la iglesia si no amas la iglesia. No puedes trabajar al servicio de tus hermanos si no amas a tus hermanos. No puedes conducir el rebaño de Dios por tu camino sino siguiendo las huellas del gran pastor de las ovejas. Por tanto, yo quiero llevar vuestra atención a esto. Que Dios bendiga esta iglesia, las iglesias en Almería, para que caminen conforme a la palabra de Dios, a la autoridad de Cristo, en el poder del Espíritu, para que Dios haga su obra y nosotros seamos bendecidos viendo lo que Dios hace por medio de nosotros.